Se avecina una tormenta en el mundo de la televisión. Sorbete de arándanos, la estrella indiscutible de la noche de los viernes, se ve sacudida por una gran crisis. ¿Abandona la serie el popular actor protagonista? En los platós, entre bastidores, incluso en los cotilleos callejeros, solo hay una pregunta: ¿de verdad va a dejar la serie? Y la respuesta puede sorprenderte. ¿Puede imaginarse Cranberry Sherbet sin ella? Pembe era el personaje que cargaba con los conflictos y los arrebatos emocionales de la serie. Su presencia determinaba incluso la dirección de otros personajes. Pero ahora, la tan comentada y discutida posibilidad de una despedida está a la orden del día, y no así como así, con un gran reclamo. Birsen Altuntash, la pluma fiable del mundo de las revistas, compartió una noticia hace poco y la bomba explotó. Según la noticia, Sibel Tashcholu deja la serie. Sí, no has oído mal. El personaje Pembe se va. Esta noticia tuvo tal eco que las redes sociales quedaron desoladas y los comentarios de los espectadores casi echaban fuego por los aires. Miles de fans que decían: "No veré Cranberry Sherbet sin Pink", inundaron de comentarios las cuentas oficiales de la serie. Algunos fans incluso anunciaron que boicotearían la serie. La fuerza interpretativa de Sibel Tashcholu, su sentido del humor y su impacto en las escenas dramáticas eran tan grandes que la audiencia no quiere aceptar esta despedida. Esta nueva afirmación que circula en los lobbies de las revistas puede, en efecto, cambiar por completo el curso de los acontecimientos. Se rumorea que Sibel Tashcholu ha llegado a un acuerdo con el protagonista de una nueva serie que se rodará en Adana, y esta situación despierta gran curiosidad entre los espectadores. Si esto es cierto, significa que todo el proceso de separación puede haber sido planeado mucho antes de lo que parece. Me viene a la cabeza la pregunta de por qué el equipo de producción intenta ocultar esta situación. Resulta bastante llamativo que todo se fuera perfilando entre bastidores antes de que se hicieran los anuncios oficiales sobre la serie. Además, aunque la marcha de Sibel Tashcholu surgió de repente a la palestra, pensar que podría tratarse de un movimiento mucho más premeditado hace dudar del secretismo del suceso. ¿Por qué el equipo de producción de la serie podría estar evitando explicar esta situación? Tal vez se estén haciendo preparativos para que la audiencia entienda la repentina salida de Sibel Tashcholu del proyecto o su transición a otro proyecto, porque cualquier malentendido podría provocar una disminución del interés por la serie. Si resulta que la marcha estaba planeada y Sibel Tashcholu tomó todas las medidas para prepararse para el nuevo proyecto, esto no creará un efecto de shock en la audiencia y creará una mayor expectación por el nuevo proyecto. En este momento, se espera que Sibel Tashcholu haga declaraciones sobre el nuevo proyecto. Si efectivamente ha llegado a un acuerdo para el papel protagonista de su nueva serie, esto puede ser una prueba de que el proceso de separación era un hecho previsto de antemano. Parece un movimiento muy estratégico, tanto para el equipo de producción como para Tashcholu. ¿Qué ocurrirá en la serie si se produce esta separación? ¿Matarán al personaje Pink y lo enviarán lejos? ¿O será ella la expulsada? ¿O se incluirá en la serie a un hermano o primo que nunca hemos visto? En otras palabras, es una cuestión de gran curiosidad cómo la producción llenará este vacío. Pero una cosa es segura: si el personaje de Pembe se marcha, Cranberry Sherbet nunca volverá a ser la misma serie. De hecho, esta afirmación crea un ángulo muy llamativo sobre el futuro de la serie.
Si algunas de las escenas escritas en el final de la última temporada preparan el terreno para la despedida de Pink, esto podría ser una pista realmente importante para los espectadores. De hecho, a veces los detalles de una serie están tan finamente elaborados que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Sin embargo, mirando ahora hacia atrás, sorprende al espectador ver que estos detalles son en realidad una señal de despedida. Entonces, ¿esta despedida estaba planeada o fue una decisión repentina? La respuesta a esta pregunta es muy crítica para el futuro de la serie. Si esta separación estaba planeada, entonces el equipo de producción puede haber hecho un movimiento muy estratégico. Las escenas escritas y la despedida del personaje pueden haber sido diseñadas conscientemente para preparar la serie para el final. Este tipo de preparación puede haberse hecho de forma que escapara a la atención del espectador. Tal vez todo estuviera concebido y planeado mucho antes, pero solo ahora nos estamos dando cuenta. Si realmente hay una preparación para el final de la serie, esta despedida podría considerarse una fase de transición. La despedida de Pink es quizá un paso necesario para avanzar hacia el final de la historia. Este tipo de despedida podría significar que el personaje ya no tiene cabida en la historia o que necesita tomar otra dirección. Al mantener a la audiencia en vilo con este tipo de salidas y cambios de personajes, la serie puede estar creando una mayor expectación por el final. Por otro lado, si esta despedida es el resultado de una decisión repentina, puede que los creadores de la serie hayan planeado pillar al público desprevenido. En este caso, es posible que se haya tomado una decisión sorpresa que podría cambiar el curso de la serie. La despedida de Pink puede ser en realidad el presagio de una transformación mayor o de un cambio en la dirección de la serie. Como resultado, esta despedida puede indicar que la serie se dirige hacia el final o que la historia evolucionará en otra dirección, ya sea una decisión planeada o repentina. La marcha de Pink es sin duda un importante punto de inflexión para los espectadores. Pero, ¿crees que esta decisión prepara realmente la serie para el final o señala una transformación mayor de la historia? Responder a esta pregunta puede dar más pistas sobre el futuro de la serie. Ahora la pelota está en su tejado. ¿Crees que Sibel Tacioglu debería haber abandonado la serie? ¿Podrá Sorbete de Arándanos alcanzar los mismos índices de audiencia sin el personaje de Pembe? ¿Cómo te sentiste al enterarte de la noticia? Encontrémonos en los comentarios. Y por supuesto, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Estaremos aquí cuando lleguen nuevas reclamaciones y novedades.